Una patata frita baja un poquito el índice glucémico y estaría prácticamente entre índice glucémico medio. En el índice glucémico medio encontramos una serie de alimentos como pueden ser las pastas integrales, los cereales integrales y demás, esos alimentos que ya llegaremos a la pirámide de dieta mediterránea, aunque yo he oído una serie de cosas en la radio. Que bueno, te han dejado así sin sí, sobre todo porque categóricamente no se puede decir que todo el mundo estamos vendidos más o menos, ¿no?, al capital, es decir, que porque te pagan tú hablas. Entonces, bueno, pero sin más, pero llegaremos a ello. Entonces, en ese índice glucémico intermedio los alimentos ya tienen fibra, para que vayamos viendo la diferencia. Y después tenemos los de índice glucémico bajo, donde están las verduras, hortalizas, frutas. Hay alguna fruta que está en un índice glucémico medio, pero porque tiene más almidón. Entonces, yo decía que viendo estos tres tipos, y las proteínas, perdón, viendo estos tres tipos de esta clasificación en tres tipos de índice glucémico, alto, medio, bajo, podemos hacer una alimentación saludable eligiendo todos los días que tengamos en 2 ocasiones al día verdura y hortaliza. Una vez puede ser fresca y la otra cocinada, y que no tiene por qué ser ahí un platazo de verdura y hortalizas, sino que puede ser como guarnición, y que no olvidemos las proteínas de buena calidad. ¿Por qué? Y terminamos aquí, por eso es importante lo del resumen, porque hay factores que influyen además en ese índice glucémico, es decir, cuando una comida tiene mucha fibra, el índice glucémico disminuye, entonces sobre todo fibra soluble. Con esto es que no es lo mismo comer arroz blanco que arroz integral, o pasta normal también, o sea, de trigo descascarillado y pasta integral, ¿no? Luego también la cantidad de grasa que tenga. Si mezclamos hidratos de carbono complejos, estos que se absorben de forma más difícil y más lenta, y entonces por eso su índice glucémico baja, lo que provoca un índice glucémico más bajo, que es lo que tienen. Si le añadimos grasa, pues todavía una buena grasa, o sea, cuando hablamos de grasa, aceite de oliva, etcétera, o algún alimento que tenga en composición algo de grasa, pues una buena grasa, como puede ser pescado azul, lo mismo ayuda a disminuir el índice glucémico. Y luego la forma de cocinado, fíjate, no es lo mismo cocinar, por ejemplo, un arroz, no voy a decir pasado, pero digamos bien cocinado, que aumenta el índice glucémico, a un arroz al dente o una pasta al dente, o incluso dentro de las verduras, según la cantidad de azúcares que tengan, pues lo mismo. Claro, hay gente que dice, por ejemplo, y que todavía esta opinión debemos, digamos, pararla un poquito, ¿no? Bueno, a mí me dicen que puedo comer toda la fruta que quiera. Sí hay un puntito de verdad o de razón. ¿Pero depende de qué fruta? No. ¿Y depende del momento? No, depende, claro, la glucosa se absorbe rápidamente, por eso se toma como índice de referencia, ¿no?, que vuelvo a decir es 100, pero sin embargo la fruta tiene fructosa. Entonces la fructosa, para que se absorba, tiene que haber unos enzimas, digamos, que la rompan y que la hagan en glucosa, o sea, que la transformen en moléculas de glucosa. Entonces tiene más difícil absorción que la glucosa, por eso las frutas tienen un índice glucémico más bajo. Entendido que, bueno, que la patata y que los alimentos que tienen solo glucosa. Pero cuanto más madura esté la fruta, más fácil es la absorción de los azúcares y aumenta el índice glucémico. O sea, por eso yo no voy a decir esa fruta, pero comentamos tú y yo que nos gustaba esa fruta más bien verde, sí, que posiblemente casi todo el mundo dice, qué horror, está ácida. Más madurita, que sea más dulce. Sí, claro. Y nosotros, pues mira, no tenemos ningún problema con nuestro índice glucémico, porque como comemos verduras, carnes, pescados, huevos, también un poquito de alimentos con glucosa, cuidado, tampoco vamos a hacer que lo comemos todo estupendamente bien. Pero si ya tienen un problema, ¿no?, de diabetes, exacto, o tienen que tener ese cuidado, si comen sobre todo fruta muy madura, sí, se va a disparar, ¿no?, ese azúcar, esa glucosa. Fíjate, el otro día escribía yo un artículo sobre la diabetes para una revista en la que escribo, y siempre el comienzo y el final me ayuda uno de mis hermanos, que tú sabes quién es, pues porque hace unos comienzos ideales y unos finales. Claro, también se dedica a lo que se dedica, ¿no? Que para eso es lo suyo, la creatividad. John, claro, un besazo, John, es muchas magnífico. Gracias. Bueno, pues claro, cuando yo escribí el artículo sobre la diabetes, él hizo un final buenísimo, porque yo dije, decía Grande Cobian que no te amarga el azúcar,
Y entonces él terminó, hay una frase muy famosa, que no te amargue el azúcar, pero que el exceso de azúcar no te amargue la salud. Me pareció un final que, bueno, en la revista les ha encantado. O sea, que no voy a decir el nombre de la revista, ¿eh? O sea, puedo hacer propaganda de mi hermano, pero no de la revista. Oye, que quede todo en familia y entre amigos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entonces el índice glucémico ha quedado claro. O sea, es la velocidad, para que nos entendamos, la velocidad con la que un alimento hace que suba la glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? Que fíjate que yo, como aprendo mucho contigo, miren, y luego practico con ejemplo y comento, y bueno, y recomiendo también a la gente que si no ven los programas, aunque hagamos un resumen, los vean, que están colgados al día siguiente en nuestro canal de YouTube. O sea, la anterior colaboración, miren, está ya en nuestra página web, ya está en internet, ya está en YouTube, ya se puede compartir, ya pueden ver, mirar y aprender. Pero fíjate que una cosa son... Dirás, fíjate, es que hablamos un montón de cosas y te quedas con... Yo me quedo con esas cositas y fíjate, me sorprendió lo de... Yo lo comenté en su día, lo del melón. Ah, bueno, pues que te sorprenda lo de la sandía, pero no, mucho más lo de la sandía. Pero para eso voy a hablar un poco de carga glucémica. Pero a que muchas veces, y estamos hablando de que gente sin ningún tipo de problema, gente, bueno, a priori sana, puede comer melón, sandía, o sea, fruta madura, lo que... Pero estamos hablando ya de, ojo con el tema de diabetes, si tienen esos problemas, recomendaciones, o sea, claro, que la fruta no esté madura porque tiene ese índice glucémico muy alto, más alto. Y ciertos tipos de fruta, es como lo mismo que el plátano, que siempre se dice, es que el plátano engorda. A ver, no es que engorde, tiene más calorías. Si tenemos un problema de sobrepeso, pues en lugar de plátano podemos comer otra cosa, pero si no hay ningún problema, ¿por qué no comer un plátano? Clarísimo, que, ¿no? Además, o sea, que además tiene cantidad de fibra, magnesio, de potasio. Fibra también tiene. Sí, lo que pasa que es la fruta que más hidratos de carbono tiene, entonces claro, y menos agua, con lo cual un alimento cuanto más azúcares tiene y menos agua, pues tiene más calorías, entonces más engorda. Pero si no tenemos ningún problema de sobrepeso ni nada, pues, por supuesto, y además plátano, que hay que comer de todo. Bueno, y también había un anuncio sobre los plátanos, pero eso igual sí tenía que ver con el dinero, yo qué sé. Es que me ha dejado, es que lo de la radio me ha dejado tocada. A nosotros, que sepamos, ¿verdad? Cuando hablamos de pirámide, de dieta mediterránea, esa pirámide nutricional, no nos subvenciona ni nos paga nadie. A mí, desde luego, no nos paga nadie de ningún tipo. A mí personalmente nadie me obliga a decir absolutamente nada de lo que digo, sino que lo que digo, a veces igual la forma de expresarme es demasiado llana, pues que lo que nos interesa es que se entere las personas llegue, ¿no? Que nos vean, ¿no? Y como habrá de todo en la viña del Señor, esperemos que así sea, entonces ¿para qué voy a empezar a hablar de forma más técnica? Hablo con algún término técnico cuando no me queda más remedio, pero si no, bueno, pues a mí me gusta que todo el mundo me entienda, porque las clases magistrales, claro, ya las da gente que no se le entiende para nada, pero que bien queda. Bueno, pues no es mi estilo. Miren, vamos, porque hablamos el otro día, índice glucémico y carga glucémica, claro, que sí que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Que va. Cuando hicieron el índice glucémico de los alimentos, que fue en 1987-88, no recuerdo ahora muy bien, lo tienes tú por ahí escrito. Bueno, pues resulta, al comienzo de todo... 1981, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues resulta que se dieron cuenta que había alimentos en los que era muy difícil saber el índice glucémico, las verduras y hortalizas, porque son hidratos de carbono de baja densidad, entonces era muy difícil, y el índice glucémico fundamentalmente está hallado siempre en cereales, en cereales, legumbres, tubérculos, etcétera, ¿no? Por la baja densidad de los otros hidratos de carbono. Entonces se dieron cuenta que era conveniente hallar la carga glucémica, que curiosamente se habló de carga glucémica años más tarde, ¿eh? En 1997. Sí, o sea que, claro, para mí hace nada, para la gente joven pues ya hace un montón de años, ¿no? Pero sí, muy reciente. Entonces se dieron cuenta que era más fiable que el índice glucémico. Que es que refleja la influencia de ese alimento en los niveles de azúcar que tenemos en sangre. Vamos a ver, el índice glucémico, clarísimo, ¿eh? Es más o menos, para que nos entendamos, cuando un alimento hace que la glucosa en sangre, la glucemia, suba más rápida o menos rápidamente. Y la carga glucémica es la forma con la que el organismo responde segregando insulina
según el índice glucémico de ese alimento. Voy a decir la fórmula que igual es más fácil. Carga glucémica es igual a índice glucémico dividido entre 100, que hemos dicho que es la glucosa, no el 100%, multiplicado por la cantidad de hidratos de carbono que tiene el alimento que vamos a ingerir. Pero no pensemos, por ejemplo, que 100 gramos de, de sandía son 100 gramos de hidrato de carbono. Porque, por ejemplo, el índice glucémico de la sandía es muy alto, tiene 70 y algo, pero su carga glucémica es 5. Porque en 100 gramos aproximadamente de sandía hay 5 gramos de hidrato de carbono. La mayoría es agua también, ¿no? Claro, entonces por eso hay unas tablas que nos indican los índices glucémicos y las cargas glucémicas, se encuentran en cualquier sitio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si comemos un alimento que tiene un índice glucémico alto, vuelvo a decir, patata, dividimos por ejemplo 77 que tiene la patata partido por 100 y luego por la cantidad de hidrato de carbono que hay en 100 gramos de patata. Entonces, cuando vienen en los cuadros, mira, fenomenal. Cuando vienen los cuadros, la carga glucémica significa la cantidad de hidrato de carbono en una ración. Entonces, fijémonos la diferencia, o sea, la carga glucémica es como lo que el organismo tiene que trabajar, es decir, el páncreas para segregar la insulina, la cantidad de insulina que produce todo eso que comemos. Y sin embargo, el índice es la subida rápida de glucosa o no rápida que nos provoca un alimento. Vuelvo a decir, por ejemplo, tú ahí tienes varios ejemplos, no solo el de la sandía. Taza de pasta, por ejemplo, una taza de pasta. Índice glucémico de 59. Exacto, y mira la carga glucémica, es altísima. 2.242. Eso es una ración, Una tacita, o sea, una Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para hacer una buena dieta, no solo para diabetes, sino para adelgazar o una dieta equilibrada de mantenimiento, si tuviéramos en cuenta, que yo es lo que hago siempre, el índice glucémico y la carga glucémica, pues está mucho más compensado, sale una dieta muy equilibrada y muchísimo mejor. Pero es importante esa diferencia, que viene por absorciones. Vuelvo a repetir solo una cosa, la carga glucémica es el índice glucémico dividido entre 100 multiplicado por la cantidad de hidrato de carbonos que tiene la ración alimentaria. Pero además se dieron cuenta que con el índice glucémico los alimentos no tienen solo hidrato de carbono, que también tienen proteínas, que también tienen fibra, que también tienen grasas, y esto lo modificaba. Y con eso, con la carga glucémica, digamos, se complementan, ¿no? Es más eficaz ahí una carga glucémica que un índice. Calcularlo en casa es prácticamente imposible porque se necesita una tabla de composición de alimentos, pero sin embargo se encuentra en cualquier sitio en internet, no es que poner carga glucémica de los alimentos y ahí viene, generalmente, como lo que ha salido ahora en nuestro monitor, resulta que viene compaginado. Entonces, que es bien y que es gozada compaginar, si localizamos un alimento con un índice glucémico medio y una carga glucémica baja, perfecto. Porque a veces podemos comer un alimento que tenga un índice glucémico alto, por ejemplo el pan, pero si comemos 30 gramos no pasa nada. Pero sin embargo, y si comemos, por ejemplo, 3 kilos de un alimento con un índice glucémico medio, o me da igual, no 3 kilos, que es una exageración, 250 gramos de vainas, por ejemplo, pues cuidado, porque dependiendo cuál sea el segundo plato, puede aumentar el índice glucémico. Por eso se suele hablar pues de tazas, de raciones y tal, ¿no? Que están descritos en todos los sitios, y este tipo de tablas nos facilita mucho. Porque además, como he dicho al principio, la forma de cocinado. Si comemos la pasta al dente y encima es integral, el índice y la carga glucémica bajan también. O sea que en vez de ser una carga glucémica de 2000 y pico, pues es menor. Pero claro, para comer, por ejemplo, la misma carga glucémica del brócoli, por decir algo, tenemos que comer una media, pues yo qué sé, igual de 15 kilos de brócoli, para hacer la misma carga glucémica que una ración de pasta, ¿no? Por eso la verdura, que estamos todo el tiempo refiriéndome a lo mismo, lo que pasa de que dando los ejemplos de forma diferente, toda verdura nos va a ayudar porque su índice glucémico va a ser bajo y su carga glucémica en un porcentaje muy importante también o será media. O sea que eso se encuentra en cualquier tabla.
Bueno, además me imagino que si alguien se lo pide a su médico, si no lo tienen impreso, posiblemente también les cuenten referencias donde. Y además yo creo que se continúan dando una serie, eso yo creo que se ocupan las y los enfermeros que atienden diabéticos, ¿no? Que les dan todo tipo de hojas y de trípticos, pues describiendo todo lo que deben hacer, no solo como hablábamos al principio de los cuidados, sino de la alimentación. Miren, porque claro, hablamos bueno, eso de diabetes y personas que tienen, porque como comentamos ya en su día, es importante, bueno, prevenir y coger a tiempo, ¿no? Esta enfermedad, pero tendríamos que hacer un control de por ejemplo, de nuestra insulina a partir de cierta edad, aunque no tengamos, porque como comentamos en su día, es una enfermedad silenciosa, muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos, hasta que ya igual muchas veces nos conlleva algún problema. ¿Tendremos que hacer algún tipo de control, depende ya de cierta edad o con los antecedentes familiares, ese control de insulina, tengamos diabetes, ¿no? Bueno, los controles periódicos se debería hacer todo el mundo. Es con un análisis de sangre, Eso ¿no? es, pero si de repente, bueno, no de repente, si alguien sabe de sus antecedentes familiares que hay cardiópatas, y luego hablo de la persona que tiene esos antecedentes, que hay cardiópatas, hipertensas o hipertensos, que encima hay exceso de peso, un sobrepeso alto u obesidad, que puede haber un problema de hipotiroidismo, más si se trata de mujeres encima menopáusicas o tal, por supuesto que hay que mirarse. Y además comentamos el primer día que no solo haciendo un análisis de sangre para ver cómo está la glucosa, sino a veces cuando una glucemia en ayunas en una persona joven, yo el otro día he visto a un chico de 20 años que curiosamente tenía una glucemia basal de 108. Claro, si alguien ve los valores que ponen de referencia es, no es diabético, ya, pero con 14 años, un chavalín hipertenso y encima con un exceso de peso rozando la obesidad, pues por si acaso hay que hacer una hemoglobina glicosilada para ver si ya parece que es diabético, o incluso hacerle otras pruebas de glucosa. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque la diabetes es una enfermedad silente, lo mismo que la hiperlipidemia, y entonces al final se engloban, es decir, se imbrican unas con otras y aparece un síndrome metabólico. Hay cantidad de gente que también es cierto que no se quiere mirar, o sea, que ese es otro tema, pero por lo menos una vez al año un control, siempre que la determinación analítica y los controles den alterados, porque lo que también a mí me parece absurdo y un gasto absurdo son personas que se hacen una analítica y les da todo perfecto, pero que además se suelen controlar la tensión y que llevan una vida sana, con una alimentación variadita, estén cada 6 meses, 8 meses o 10 meses intentando que se les haga un control analítico. Y sin embargo hay otras personas que requieren cada 3 incluso, o cada 6 o cada 3 meses, incluso a veces una vez al mes, que se haga un control analítico. Y también es cierto que no olvidemos que la falta de sueño, es decir, el tumbarte, que te puedes tumbar en la cama, pero estar viendo la tele, estar leyendo y luego dormir 4 o 5 horas, cuidado, porque también afecta en cuanto a la glucemia, que puede provocar una hiperglucemia. Y comentamos también que con una hiperglucemia casi siempre se provoca una resistencia a la insulina. Entonces, con todo eso, haciendo ejercicio, bebiendo agua, haciendo dieta mediterránea. Una dieta mediterránea no es como he oído en la radio, y claro, y puede ser gente que lo interprete así, pero para eso yo creo que estamos, y tú y yo hemos hablado de la pirámide de dieta mediterránea, y no damos nombres, ni marcas, ni mucho menos. No, y para nos nada. Para nadie, nada, o sea, eso es. Hablamos de dieta mediterránea y claro, en general, claro. ¿no? Decimos que si plátanos de no sé qué sitio, que si manzanas de no sé dónde, que si verduras de la huerta de no sé claro. qué. Es que decían en la radio que la pirámide de dieta mediterránea, que la ve, desde luego que la interpretan como que todos los días hay que comer de todo, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible si primero en la pirámide de la dieta mediterránea viene la frecuencia de consumo, que la hemos puesto varias veces? Sí, está la base, eso que es lo que se puede decir, que se puede repetir, pero y luego luego el decir unos días se come carne, otros pescado, otros huevos, si alguien quiere lácteos diariamente, pero si tiene algún problema con los lácteos se buscan sustitutos, es decir, que hay otros alimentos con calcio, que yo cuando he leído, no, que es que viendo
haciendo la pirámide es como si todos los días tuviéramos que comer de todo, no. Y luego también ha dicho el señor o el chico que ha hablado, diciendo que incluso se obligaba y se estimulaba a beber alcohol. No es cierto. Siempre dice la pirámide de dieta mediterránea que si se tiene costumbre se puede tomar un vaso de vino en las comidas, un vaso a lo largo del día las señoras y 2 los caballeros. Y lo mismo con la cerveza, es decir, la pirámide no dice tienes que beber. Exacto, ni incita tan siquiera. Es más, si a lo que incita es al ejercicio diario, a beber agua y tisanas. También ha dicho que para quitar la sed, la pirámide decía que se pueden beber en refrescos, zumos, tal. Tampoco es cierto. Otra cosa es que sí, cuando hablamos de personas mayores, y eso nos ha pasado a ti y a mí más de una vez, que pierden el reflejo de la sed, pues resulta que si no quieren beber agua como tal, hay que estimularles, pues con zumos, incluso con caldos de verdura, con tisanas, pero estábamos hablando de otra cosa. Y volviendo a la diabetes, que era el tema, y todo esto ha resultado para decir que si tenemos un poco bien claro que los alimentos que tienen menos carga e índice glucémico son los que podemos comer todos los días, que no debemos abusar de nada, pero ni estando sanas como tú y yo y como otra muchísima gente, que lo ideal es variedad de color, variedad de sabor, alimentos cocinados y alimentos crudos, alimentos al dente, e incluso cambiar la forma de cocinado. Si un día se come a la plancha, pues otro que sea guisado, otro cocido. ¿Por qué? Pues porque los alimentos a la plancha también crean en sus superficies, pues bueno, piretrinas, nitrosaminas, que pueden llegar a ser tóxicas cuando se abusa de ellas, pero también los ahumados. Es decir, si cogemos alimento por alimento, hablaremos de sus nutrientes, que ya hemos hablado muchas veces, de sus antinutrientes, de sus antioxidantes y de sus prooxidantes, o sea, de ventajas e inconvenientes, pero como todo. Entonces, en el caso de la diabetes, ¿qué ocurre? Que como es una enfermedad crónica, lo que debemos evitar es son sus complicaciones. ¿Qué hacemos? Si una vez establecida tenemos muy en cuenta el estilo de vida, con la higiene especial de los pies, ya sabes, porque es la zona que está pobre, que sufre la presión, y como la sensibilidad se suele alterar, hay que tener cuidado. Con el tema no solo de higiene en cuanto a higiene de ducha y de lavado, sino higiene de sueño, higiene de ejercicio, el comer pausadamente y de forma muy variada, mantendremos sin complicaciones la diabetes en muchísimo tiempo, y esto evitará pues que la gente se quede ciega, que le tengan que amputar, que luego me llama la atención, pues me da igual, los dedos de los pies o una pierna tal. Entonces, por esto es tan importante, y por esto se celebró el Día de Diabetes, que va a tener 2 días, ya dijimos, este año, ¿no? Por esto. Y por eso a mí me pareció importante que hablar de índice glucémico y carga glucémica, aunque luego se nos olvide qué es, pero que sepamos que podemos buscar en Internet, en Google, y buscar alimentos, imprimir y decir, mira, voy a echar un vistazo, fíjate el brócoli, qué bien, puedo comer un plato de brócoli, y luego puedo comer un pescado y le pongo 4 patatitas fritas, porque resulta que el conjunto tiene un índice glucémico y una carga glucémica muy aceptable. Claro que es importante no beber alcohol, porque aumenta el índice glucémico, o sea, y la carga glucémica también, pero sobre todo el índice glucémico. Entonces, que si hacemos una combinación, de ahí que yo me haya ido de nuevo a la dieta mediterránea, nos damos cuenta que podemos comer prácticamente como una persona normal, una persona que no tenga ninguna limitación alimentaria, porque esté perfecto. Pero no nos dejemos engañar con los postres, porque, claro, helados para diabéticos, chocolate para diabéticos, turrones para diabéticos. Busquemos índice glucémico y carga glucémica, es decir, si algo está hecho con fructosa, pues ya he dicho que el índice glucémico será algo menor que si está hecho con glucosa. Pero que no es solo todo lo que reluce, pero que podemos de repente comer 5 helados de una sentada en una tarde, porque es apto para diabéticos, sin azúcar, y de repente ponernos a comer, pues eso, 5 helados, ¿no? Claro. Es que como dicen que es no apto para diabéticos,
Hombre, sí, claro. perdón, ni dos platazos de alubias que se han dejado ahí al amor de la lumbre que se hagan mucho, porque la carga glucémica, aunque el índice glucémico sea bueno, la carga glucémica aumenta muchísimo. No voy a decir que comamos las alubias duras, o sea, no, pero tampoco cuando se dejan a veces para que la salsa quede gordita, gordita, y se dejan, pues que sepamos que la carga glucémica aumenta, ¿de acuerdo? Y lo mismo con las verduras, como hemos dicho. Entonces, perfecto, que no nos amargue un dulce, pero que un dulce no nos amargue la vida. Y tengamos en cuenta que azúcares son todos los hidratos de carbono, simples y complejos. Pasa que cambia su estructura y entonces es la división que hace el organismo en moléculas más pequeñas las que hace que la glucosa suba más rápida o menos rápida, o que el páncreas pobre tenga que empezar a fabricar insulina para intentar neutralizar, digamos, y quitar esa glucosa que ha subido. Miren, cerramos el capítulo de diabetes. Sí, sí. Dentro de 15 días ya contaremos, ¿no? Estamos ya en verano, vale, dentro de 15 días. Lo que se nos vaya ocurriendo entonces, hablamos tú y yo y sorpresa. Y sorpresa, vale. Y solo lo sabemos tú y yo. Eso, así que tienen que ver el programa. Muy bien. De recordar que todos los programas, nuestros colaboradores, todos los programas del programa, nunca mejor dicho, todos los programas del programa, fíjate, a mí también me van a decir, has repetido el programa. Todas las entrevistas del programa Objetivo Vizcaya se cuelgan, están al día siguiente más o menos, bueno, con sus compañeros porque tienen mucho trabajo, pero siempre son muy eficientes, como se nota que ellos están perfectos, tienen el índice, la carga glucémica perfecta, porque están, vamos, ahí al pie del cañón. Al día siguiente se intenta que estén todas las entrevistas de Objetivo Vizcaya ya colgadas en nuestro canal de YouTube, en internet. Con lo cual, si no han podido ver hoy, ni ahora en directo, ni en la repetición, ni mañana, que se repite el programa Objetivo Vizcaya, pues que este final de capítulo de diabetes estará también colgado a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, así que, ahí la gente lo puede ver, recordar un poquito y enterarse bien de todo. Y dentro de 15 días nos vemos, miren, y sorpresa, ya hablamos tú y yo así en secreto. Ya veremos de qué. Muy bien. Miren, pasa buena semanita, gracias. Agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos enseguida, a punto de llegar casi a la segunda parte del programa, pero todavía con cositas, muchas cositas que contarles aquí en Telesitena Somua.